tardes. En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto de conmemoración de los 30 años de presentación del Nunca Más, informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, en el año 1984. A 30 años, algunos de sus protagonistas nos acompañan para analizar ese momento histórico y compartir con nosotros el papel que a cada uno le tocó desempeñar en el contexto de la CONADEP. Esta actividad es organizada por la Facultad de Derecho y cuenta con el auspicio de la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, coordinada por Carlos Masvélez, y el Instituto de Derechos Humanos Mario Abel Maya, que preside Lucía Alberti. Nos acompañan en el estrado Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, escritora y miembro ad honorem de la CONADEP, que tuvo un aporte decisivo en la investigación y la edición del libro Nunca Más, así como del documental televisivo homónimo. Graciela Fernández Meijide, quien tuvo a su cargo la Secretaría de Recepción de Denuncias de la CONADEP y fue miembro activo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante la dictadura militar. Santiago López, integrante de la CONADEP en su condición de diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Norberto Lipski, médico, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, CODECE, y profesor asociado de la Cátedra Cultura por la Paz de Adolfo Pérez Esquivel. Y Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho y coordinadora del Programa de Derechos Humanos. También nos acompañan jueces y camaristas de la Nación, funcionarios y representantes de organismos de derechos humanos, decanos de la universidad, autoridades de la facultad, integrantes del Programa de Derechos Humanos de la UBA, profesores, docentes, no docentes, estudiantes, otros miembros de la comunidad universitaria e invitados especiales. Agradecemos la presencia de Carlo Arslanian, Jorge Torlasco y Jorge Valer-Garaos, integrantes de la Cámara que juzgó a los comandantes, y de Claudio Abruj, subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecer además las adhesiones y salutaciones recibidas, entre ellas las de Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y de Julio César Estracera, quienes por razones personales no pudieron estar presentes. A continuación leeremos algunas salutaciones. De mi mayor consideración por el presente, deseo agradecerle muy sinceramente la invitación que me hiciera llegar con motivo del acto de conmemoración al cumplirse 30 años de la presentación del informe de la CONADEP al presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Sin duda, constituye una fecha histórica y de enorme trascendencia para la etapa refundante de la vida democrática de los argentinos. Aquel informe representa en nuestros días no solo un indispensable documento al cual recurren los tribunales que juzgan los crímenes de lesa humanidad, sino que además se inscribe en la memoria y en la transmisión intergeneracional de la cultura de la verdad y la justicia. Impedido de asistir a esta conmemoración por compromisos de Estado previamente asumidos, le agradeceré transmita los tan reconocidos panelistas, invitados especiales y público en general mi afectuoso saludo y para usted el respeto y la consideración más distinguida. Firmado Julián Domínguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Fundación Servicio, Paz y Justicia, 1974-2014. 40 años por el camino de la paz, la no violencia y los derechos humanos junto a los pueblos de América Latina. Queridos amigos, creemos acertada esta actividad sobre los 30 años del Nunca Más. Es una forma de recordar el pasado para que ilumine el camino del presente y el futuro de una democracia que va a cumplir 31 años, con luces y sombras, pero que supimos construir con lucha. Sin lugar a dudas, los distinguidos participantes a esta actividad darán su testimonio de vida a lo largo del tiempo transcurrido. Los saludamos en un afectuoso abrazo. Adolfo Pérez Esquivel y Coordinación Nacional Fundación Servicio, Paz y Justicia. Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, APUBA. Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014. Desde el espacio de Derechos Humanos de APUBA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, nos sumamos al encuentro en donde se recordarán los 30 años de la publicación del Nunca Más, un informe de dolorosa e indispensable elaboración. Tanto la creación de la CONADEP a pedido del presidente Alfonsín y la publicación de su informal final como el juicio de las juntas militares fueron herramientas fundamentales para forjar esta democracia que venimos disfrutando de forma ininterrumpida desde hace 31 años. Solo con la verdad se llega a la justicia y solo con la memoria se construye el futuro. Firmado Gabriela Figueroa, Secretaria de Política Interior y Coordinación del Espacio de Derechos Humanos de APUBA. A continuación, veremos el momento en que la CONADEP hace entrega del informe al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Acá hay una sigla. Son pocos minutos, desde luego, aunque guste. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil.
¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Vamos a entregar ahí. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Y las carpetas anexas. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sábato. Señoras, señores, en nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino, quiero expresarle el agradecimiento de todos. Para dar inicio al panel, la doctora Mónica Pinto, decana de la facultad, presentará a los integrantes de la mesa. Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Es realmente un gran honor y un privilegio estar acá esta tarde y es un privilegio poder darles la bienvenida. Para la facultad este es un momento importante y celebramos que sean muchos los que hayan pensado lo mismo que nosotros. Simplemente porque todavía uno tiene capacidad de reconocimiento de los amigos en la platea, no quería dejar de mencionar que Guillermo Ledesma, uno de los 6 camaristas de la Cámara Federal que protagonizó el juicio de los comandantes, también está con nosotros. También está Federico Villegas Beltrán, que durante años trabajamos juntos y que es el director de Derechos Humanos de la Cancillería. Y también está mi colega, el decano Salgado, de la Facultad de Ingeniería. No me propongo tomar mucho de su tiempo, pero sí explicarles por qué para esta casa y para la formación que esta casa tiene como uno de sus principales objetivos, es importante que hace 30 años hubiéramos tenido una CONADEP. El próximo sábado, 20 de septiembre del 2014, se cumplen 30 años del día en que Ernesto Sábato, en nombre de la CONADEP, hiciera entrega de su informe al presidente que la había creado, a Raúl Alfonsín. Ese día se consolida el primer nunca más de la historia moderna de la Argentina. La CONADEP tardó 9 meses en parir un informe que supuso pensar a la Argentina desde otro lugar. El derecho vigente en la década del 70-80, cuando se restablece la democracia en nuestro país, no contemplaba ningún conjunto de elementos que permitieran enfocar el pasado reciente desde un punto de vista sistémico. Las normas de derechos humanos eran 2 declaraciones, una declaración universal adoptada en París en el 48, una declaración americana adoptada en el año 48 también,
Los tratados, salvo los dos pactos internacionales que acababan de entrar en vigor, uno de ellos el día anterior al golpe de Estado en la Argentina, no habían sido ratificados por nuestro país y por muchos otros países tampoco. Solamente el sistema interamericano ofrecía la herramienta poderosa de la Comisión Interamericana para tratar denuncias y para realizar visitas de terreno, como la que realizó en este país en el 79, y en la ONU un procedimiento identificado con el número de su resolución aprobatoria, la 1503, permitía que pudieran ser tratados los casos de violaciones sistemáticas y flagrantes de derechos humanos. La ONU se había volcado sobre el caso de Chile y desde 1975 había pensado un enfoque distinto y bastante más público de este tratamiento. Al lado de esto, los derechos nacionales, incluido el derecho de la Argentina, tenían disponibilidad para el juzgamiento de los responsables en la medida en que tuvieran incursos en conductas criminales. Esto siempre fue disponible y, sin embargo, nunca había sido incitado por los gobiernos que tomaban el poder después de los golpes de Estado. A partir de la década del 80, la dimensión de los sucesos en cada uno de los países que empezaron a restablecer la democracia parecía señalar un inexorable camino a la búsqueda de la verdad de lo ocurrido. Esa búsqueda podía orientarse de muchas maneras, pero en general parecía requerir que se derogaran las normas que las autoridades de facto adoptaron inmediatamente antes de irse y que suponían que sus conductas no fueran consideradas criminosas y que no pudieran ser objeto de juicio. Casi todos los contextos democráticos, de restablecimiento democrático de los 80, parecen vincular de modo muy fundamental la democracia con la verdad y con la justicia. Ya en su primer informe con la Argentina democrática, la Comisión Interamericana hablaba del irrenunciable derecho de toda la sociedad a saber la verdad de lo ocurrido, transformando ese derecho a la verdad, que normalmente es un derecho de la víctima o de sus familiares, en un derecho de la sociedad toda. Ese planteo de derecho a la verdad, que aparece después de que la CONADEP hubiera terminado su mandato, puede entenderse convalidando lo que la CONADEP inicia. Cuando el presidente Alfonsín decide crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, le prevé como objetivo intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. La CONADEP iba a recibir denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlos a la justicia cuando de ellos surgiera la comisión de delitos. La misión determinada no contemplaba asignar responsabilidades. La justicia, receptora del material logrado por la comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar esas responsabilidades y de decidir sobre los culpables. Esas herramientas que consisten en las comisiones de investigación que la CONADEP inicia y en el llevar a los juicios, en llevar al estrado judicial, al estrado previsto en las constituciones nacionales, a los representantes del gobierno que supone la ruptura del orden institucional y el protagonismo de violaciones sistemáticas de derechos humanos, comienzan con la CONADEP de la Argentina y con el juicio a los comandantes. En esta Facultad de Derecho, en la que se forman juristas para ejercer la abogacía, la magistratura y para investigar en derecho, pero donde también se forma innúmera cantidad de líderes políticos, de esta casa egresaron 15 presidentes argentinos, entendemos que la memoria se construye cotidianamente y por ello fomentamos la memoria. Lo hicimos en el pasado, lo hacemos en el presente y comprometemos a que se haga en el futuro. Quiero en este momento recordar a todos los miembros de la CONADEP que fue creada por un acto de autoridad pública, y esto no es un dato menor. En otros países, con información probablemente de fuente
originaria de primera mano como el Brasil, la voluntad política no estuvo en crear una CONADEP. Sin embargo, el cardenal Arnz pudo tener esos testimonios y dar lugar a lo que todos leímos y que es el Brasil nunca más. Les decía que esa CONADEP estuvo también integrada por personalidades indiscutidas, más allá de sus posiciones políticas, ideológicas o religiosas. La presidió don Ernesto Sábato, a quienes ustedes acaban de ver junto a todos los demás miembros de la CONADEP en el film, reconocido intelectual, científico brillante pero no convencido y escritor genial. Por razones de la historia y de vínculos familiares, don Ernesto Sábato ha estado siempre muy presente en esta casa desde el restablecimiento de la democracia. Integraron también la CONADEP Hilario Fernández Long, que fuera decano de la Facultad de Ingeniería y rector de la UBA, un rector al que expulsó de la universidad la noche de los bastones largos durante el gobierno del general Onganía. Ricardo Colombres, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designado durante el gobierno del presidente Frondizi, que terminó su mandato con el mismo golpe de Estado que hizo que Fernández Long saliera de la UBA. Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, aunque más conocido como epistemólogo, como el introductor de la epistemología en nuestras universidades y que fuera profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. René Favaloro, médico rural y cirujano cardiovascular que hizo escuela en la Argentina. El obispo Jaime de Nevares, el pastor Carlos Gattinoni y el rabino Marshall Meyer. Tres personajes comprometidos cada uno con su fe religiosa, pero también conscientes de que las religiones se ejercen, se practican, se piensan en contextos políticos donde los hombres, las mujeres y los niños tienen penurias y cosas desagradables para sufrir. Nuestra amiga, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, de una práctica profesional aguerrida a la que la dictadura no logró callar. El filósofo Eduardo Rabosi, que fue luego el primer subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y custodio de los archivos de la CONADEP. Eduardo dio clase en esta casa durante muchos años. Graciela Fernández Meijide, otra amiga de la casa, otra amiga del tema, a quien su hijo Pablo, desaparecido en esa época, mueve a la acción, no solamente como familiar, sino de un modo mucho más sistémico y global. Raúl Aragón, educador. Tanto Graciela como Raúl militaban en esos momentos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un organismo con el que esta facultad supo tener relaciones de colaboración importantes, sobre todo en la formación de los abogados. Estaban también Santiago López, que nos acompaña, Hugo Piusil y Horacio Huarte, todos los cuales integraron la CONADEP en su carácter de diputados de la Nación, los tres pertenecientes a la Unión Cívica Radical. Quiero recordar también que la Cámara del Senado de la Nación decidió no acreditar representantes en la CONADEP. A ellos hay que sumar a Daniel Salvador, a Alberto Mansur y a Leopoldo Silgueira, que tuvieron a su cargo otras de las secretarías de la CONADEP. Quiero también señalar que en ese momento se decidió que fuera la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, la que publicara el Nunca Más. Desde entonces lo hace y hemos obtenido hoy, debe estar afuera porque somos muchos en la sala, una pequeña muestra de los Nunca Más en sus distintas ediciones y en sus distintos lenguajes. Gracias a Eudeva, que es parte de nosotros, por acompañarnos en esta empresa. Ese vínculo que estoy marcando entre la Universidad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, con la CONADEP, con los integrantes de la Cámara Federal para el Juicio de las Juntas y los integrantes de la Fiscalía, y más tarde con aquellos que están protagonizando los juicios por crímenes de lesa humanidad, se ha ido estrechando con el tiempo. Los protagonistas de unos y otros sucesos históricos han compartido su tiempo con esta casa, lo que nos privilegia, pero también nos compromete. A todos ellos, mis colegas de panel, los que están en la sala, muchas gracias y escuchemos ahora entonces a los protagonistas.
Nos dirige la palabra el doctor Santiago López. Buenas tardes, muchas gracias. No es muy fácil la tarea de referirse en muy pocas palabras a la existencia de la CONADEP, porque la existencia de la CONADEP no puede analizarse aisladamente. La precedieron hechos, hubo situaciones mientras funcionó y posteriores. Este contexto es el que nos lleva a analizar lo que vivió la Argentina y el mundo en el siglo XX. Los crímenes, asesinatos, torturas, robo de bebés que se realizaron, es una locura, sí, pero esa locura tenía una doctrina, se refería a algo. Vivíamos un mundo que no está ahora, por eso que a veces es difícil explicar lo que sucedió en Argentina si nos miramos en el contexto. Ese mundo bipolar, la Guerra Fría, era la base donde se sustentó la teoría de la seguridad nacional, que vino aumentando en su rudeza en el curso del siglo XX político. Le digo a esto lo que viene a ser el siglo XX corto, del año 14 de la Primera Guerra hasta la caída del muro de Berlín. Esa teoría de la seguridad nacional en ese mundo es el manto que cubrió todos estos crímenes realizados. Y es lo difícil. A las nuevas generaciones que no conocieron este mundo bipolar y estas guerras, donde la violación de los derechos humanos se daba en todo el mundo, donde era difícil defender a los derechos humanos. Se había pensado ya en el tiempo atrás que con las constituciones, asegurando limitados derechos y garantías, teníamos la oportunidad de defender los derechos humanos. Pero ocurrió que el Estado en su conjunto cayó en la violación de derechos humanos y esta defensa no funcionó. Se pensó en la protección internacional de los derechos humanos, pero las conveniencias políticas de los grandes mundos hacía que no fueran analizados correctamente los hechos producidos en los distintos lugares. Se protegía hechos de los países hermanos y se acusaban otros que no eran de los países amigos. La teoría de la seguridad nacional estaba inspirada por nuestro norte. Todo el mundo tenía un norte. La vía socialista de desarrollo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La vía de desarrollo capitalista fundamentalmente en Estados Unidos. Y había que cuidar el patio trasero. Un golpe importantísimo es lo que sucede con la crisis de los misiles. Ahí se alerta y se extreman las medidas para asegurar el tradicional sistema de vida occidental y cristiano, como se decía en aquella época, que justificó los crímenes planteados. La CONADEP nació aquí. El nunca más es el resultado de estas cosas que no pueden desde ya, como dije antes, analizarse individualmente. Hay que analizarlo en un contexto amplio e histórico. En cuanto a la comisión en sí, y para hacer una cuestión testimonial y hablar un poco de uno mismo, que resulta difícil, pero lo debo hacer.
Yo fui a la CONADEP porque en esto que estamos hablando, en esta historia de violación de derechos humanos, conocí a alguien que me llevó, que era el que le da el nombre al instituto que me invita hoy a hablar, Mario Vela Maya. También en esta casa, de Facultad de Derecho, fue profesor un corto tiempo. Mario Vela Maya fue muerto por la dictadura, pero nosotros ya trabajábamos cuando los presos del Cordobazo, que eran llevados a la lejana Patagonia, para que no tuvieran contacto ni con familiares. Allí construimos la Comisión de Seguridad y comenzamos a trabajar en esta problemática de la lucha a los derechos humanos. Así que, cuando me tocó desempeñar el cargo de diputado nacional, sentí un gran orgullo de que fuera invitado a participar en la CONADEP. La primera reunión que concurrí me costó versionar, estaba aquí al lado, tengo a Magdalena y a Graciela, estaba don Ernesto, y hubo que ubicarse, no era un diputado nacional. Había que tener muchísimo cuidado. El vedetismo que solíamos tener algunos políticos había que sacrificarlo y había que ocultarlo. No podíamos estar ventilando periodísticamente y haciendo escándalos con un hecho que solamente podía manejarse con la seriedad con que se manejó. Yo le agradezco a todos los miembros de la Comisión Nacional de Desaparición la lección de humildad y de trabajo de equipo que me dieron. Muchas gracias. Seguidamente habla la profesora Graciela Fernández Meijide. Gracias, Mónica. Gracias a todos aquí y me alegro de que estemos juntos. Muchos de los que nos conocemos y otros jóvenes, muy jóvenes, que nacieron en democracia y para quienes, iba a decir estos viejos, pero no se ofendan, militantes de aquella época, tal vez podamos decirles algo. Yo formaba parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e igual que los otros organismos, queríamos una bicameral cuando llegó el momento de la democracia. ¿Por qué? Yo tuve que escribir un libro para darme cuenta. No lo escribí para darme cuenta, lo escribí para hacer un homenaje y contar lo de la CONADEP. Pero mientras lo escribía me di cuenta por qué queríamos una bicameral. Porque en realidad los militares, antes de irse, en uno de sus últimos actos, se dieron la autoamnistía. Y todo el mundo creía que iba a ganar el justicialismo. Y el líder del justicialismo, por razones políticas internas seguramente, o las que fueren, había aceptado, tal vez por una tradición histórica en la Argentina, que esa autoamnistía era válida. Por otra parte, la otra oferta con chances de llegar al poder decía: vamos a investigar y vamos a someter a juicio, con los niveles de responsabilidad y respetando lo que era el Tribunal Natural, es decir, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Aún así, y tal vez porque pensábamos que era inevitable, esta es una de las cuestiones instaladas, que ganara el justicialismo, nosotros en nuestros documentos que revisé entonces decíamos: queremos una condena
social y moral. No hablábamos de juicio. A pesar de que nos habíamos dedicado a juntar los elementos que podíamos hasta ese momento para un día llegar a la justicia. A pesar de eso, la comisión se armó y miembros de la asamblea había 4 de entrada. Monseñor de Nevares, Carlos Gattinoni, Marshall Meyer y Raúl Aragón. Es decir, la asamblea estaba dentro. No había vuelta que darle al asunto. Cuando empieza a transitar, y seguramente eso lo va a contar Magdalena, se lo dijo a ella, cuando empieza a trabajar, yo no formaba parte de la asamblea, hasta que me convoca Monseñor de Nevares y me convence de que me tengo que hacer cargo de la comisión de denuncias. Me costó al principio, porque cualquier evolución uno la vive como traición de lo anterior, como que se traiciona a los que deja un poquito atrás si uno avanza en algo. Y cuando ingresé me encontré con que muchísimos familiares habían recibido anónimos y estaban recibiendo cataratas de anónimos diciéndoles dónde estaban sus hijos, que en un cuartel en el sur, que en un cuartel en el norte, que en el Moyano, que en el Borda, que sé yo qué. Me di cuenta de que los servicios pretendían tener a la comisión recorriendo el país buscando a los desaparecidos. Bueno, tuvimos una charla política con la comisión y se sacó bastante rápidamente una declaración diciendo que no íbamos a buscar a los desaparecidos, íbamos a buscar a los desaparecedores para que nos dijeran qué habían hecho con los desaparecidos. Se acabaron las cartas anónimas y empezó el ataque. El ataque a Sábato, el juez Sarmiento pidió la detención de Sábato, un juez colaborador de la dictadura. La revista Somos lo denigraba como escritor. Y curiosamente también la izquierda. Osvaldo Bayer, Eve de Bonafini, también atacaban a Sábato. Juan Gelman. Curiosa situación esa por la que nos anunciaba por dónde íbamos a transitar. Cuando se empieza a funcionar, en realidad nosotros en los organismos previamente habíamos juntado denuncias. En la asamblea había casi 5.000 denuncias, pero cuando se terminó la CONADEP, casi llegaban, yo ahora no me acuerdo el número exacto, pero estaba por las 9.000, es decir, por poco se dobla el número. Obviamente había gente que tenía miedo, gente que tuvo confianza en la democracia, gente que se enteró de que había organismos, en ese caso un organismo oficial, lo que fuera, y se acercaron a aportar más denuncias. Seguíamos teniendo muchas denuncias y cada vez a partir de un papel, un formulario que yo había fotocopiado del que tenía la asamblea, fuimos haciendo modificaciones en la medida en que nos dábamos cuenta que necesitábamos ir más a fondo y encontrar, entre otras cosas, pedir radiografías, pedir fotos, etc. Y apareció lo que realmente no nos esperábamos, que eran los sobrevivientes. Aquella gente que había estado desde 2 días hasta 3 años secuestrado. Y de que nosotros no teníamos noticias porque no había sido denunciado en la mayor parte de los casos. Esa gente, a quien yo siempre le agradezco, y Norberto es uno de ellos, que tuvo el coraje de dejar atrás los tormentos, los miedos, la seguridad familiar, porque, ojito, que todavía nadie se creía que los militares hubieran perdido el poder. De hecho, después demostraron los Carapintadas y Seineldín que iban a seguir disputándolo. Por suerte fueron estertores que se acabaron ahí. Pero esa gente
nos permitió construir una prueba que si no, no hubiéramos tenido. Hubiéramos tenido cúmulo de denuncias y como bien decía cuando leíste vos, Mónica, el decreto decía, cuando es evidente, cuando se evidencia la comisión de un delito hay que elevarlo a la justicia. Claro, pero nosotros en cada denuncia teníamos denuncia de un delito. Hubiéramos hecho lo mismo que se hacía antes, se mandaba un juez. En lugar de eso, empezamos a concentrar alrededor de los centros clandestinos y gracias al testimonio de los sobrevivientes, y hacia ahí atrajimos denuncias, testimonios, visitas. 50 centros clandestinos visitamos. Cada comisionado le tocaba a Magdalena, la ESMA, el Campo de Mayo, a vos no me acuerdo dónde, bueno, también, y a mí otros, y así, e íbamos con los sobrevivientes que querían, que aceptaban, que dejaban de lado su temor y que además ocurría una cosa que creo que Santiago López la describe muy bien en uno de los informes que nosotros hacíamos cada vez que terminábamos una investigación, donde dice, al principio entraban todos tensos, como con miedo, y después había como una alegría, aunque parezca mentira, de que lo que habían denunciado se tocaba. En el derecho internacional, en la investigación, se llama verdad contada, verdad comprobada. Y eso nos pasó. Lo que contaban, los planos que habían dado, se identificaban. Construimos prueba que elevamos a la justicia. Se fue elevando cuando la Secretaría de Legal, que dirigía Mansur, terminaba de construir una causa. Hubo 2 causas ESMA, por ejemplo, porque llegaron más datos. Trabajábamos todos a destajo. No había un momento en que se dejara de trabajar, porque aún cuando no estuviéramos ahí estábamos pensando. Es más, mucha gente dejó de dormir bien, saber era un peligro. Mucha gente se angustió y le reclamaba a la familia, de lo único que podés hablar es de lo que está ahí. Y era verdad. Y así fuimos transcurriendo esos 9 meses, que cuando yo lo miro para atrás me digo, ¿cómo hicimos para trabajar tanto? Pero porque había una enorme vocación y una entrega total. Y un fenómeno que fue la propia comisión. Yo no formé parte de la comisión, yo era una secretaria. Mucha de esa gente de la comisión se conocía por los diarios, por nombres, pero ni se había tratado en su mayoría personalmente. Sin embargo, se trabajó como si fuera un cuerpo entrenado para lograr un objetivo. Y estaba claro cuál era el objetivo, y estaba lleno de ética y de convicciones personales, ese objetivo, ese trabajo que iba hacia ese objetivo. Cuando uno lee el Nunca Más, se da cuenta de que hay capítulos. Un capítulo, el de Seguridad Nacional, lo escribió López, como se habrán dado cuenta. Magdalena escribió el de Niños. A mí me tocó la organización de los campos. Cada uno, Enrique, mi exmarido, está ahí, de quien llevo el apellido, Fernández Mejide, hizo la tortura que permitió establecer y poner en paralelo, ver que era sistemático, que uno podía poner papel de calco sobre cada denuncia y se comprobaba que había un método. Y Sábato escribió el prólogo, no lo firmó, porque la verdad, hoy, yo no puedo interpretarlo a Sábato, pero me parece que había una total conciencia de que ese era un trabajo de un equipo.
que no era un trabajo donde uno pudiera ponerle un nombre. Nadie puso la firma en un capítulo, nadie le puso la firma a un prólogo. Y cuando se reemplazó ese prólogo, ya más recientemente, en un momento se dijo, entre otras cosas, que ahí se establecía la doctrina de los dos demonios. En realidad, los dos demonios, muchachos, para los que son más jóvenes, era la guerrilla, los represores. Esa doctrina, como se le llamaba, estaba en los organismos de derechos humanos cuando en los documentos decíamos: nos oponemos a cualquier forma de violencia. Y estábamos hablando de todas las formas de violencia, sobre todo en democracia, después de la elección de Perón, en el 73 con el 62% de los votos. Es decir, no era un invento de la CONADEP. La sociedad, que había hasta cierto punto apoyado la lucha de los jóvenes, no todos los jóvenes, pero los jóvenes que lo decidían, contra las dictaduras, cuando se siguió la lucha en democracia, tuvo miedo y retiró el apoyo. Es decir, marcaba que las dos cuestiones le preocupaban. Yo creo que nunca más todo el trabajo de la CONADEP y su informe, que no es una pieza literaria ni pretende serlo, que es un informe plano, donde se evitó por todos los medios la adjetivación, y eso lo discutimos, nos lo dijo, nos lo pidió Sábato. Informe de lo que tenemos, junto con el juicio que devino después, fueron los dos escalones fundantes de la democracia. Yo creo que muchos vamos a recordar a Alfonsín con mucho cariño, a pesar de que yo me peleé con él por la obediencia de vida. Mucho más adelante entendí lo que son las necesidades políticas y su interpretación por quien es responsable por la cuestión de los votos. Y lo vamos a recordar por muchas cosas. Pero yo creo que en la historia va a quedar marcando como quien fue capaz de revertir una tendencia que había en la Argentina a amnistiar y aceptar que las Fuerzas Armadas, sobre todo los militares, eran como estaban antes que la patria, tenían derecho a intervenir para poner orden cada vez que la política no podía solucionar sus problemas, que los partidos políticos no podían solucionar sus problemas, o las corporaciones económicas o religiosas. Yo me alegro de haber estado ahí, me alegro de que me haya convencido mi amigo Jaime de Nevares. Recuerdo con mucho cariño a todos, a los que ya conocía y a otros a quien aprendí a querer y a respetar, y con los que también me peleaba, porque yo tenía clara una cuestión, a diferencia de los demás. Era la única que tenía un hijo desaparecido. Y yo sabía que las tensiones políticas, yo corría el riesgo de aflojarme. Yo sabía que yo tenía que pedir el 200% para conseguir el 5%. Y por eso me peleaba, a veces. Bueno, les agradezco a todos, a vos, Mónica, porque fuiste el factotum de esto, pero también Lucía, quienes apoyaron, y están mis nietos, y me alegro de que estén, me emociona, Diego y Camila, y gracias a todos. Bueno, por mi parte, yo no había militado en una asociación de derechos humanos, tenía contactos con ellos, pero no había militado. Y en los albores de 1977 desaparece
alguien a quien conocíamos muy de cerca, Eduardo Frías, el jefe de fotografía de la editorial Atlántida. Y ahí, si se puede sacar. Muchas gracias. Bueno, desaparece Eduardo Frías, jefe de fotografía de la editorial Atlántida, y ahí realmente se me terminaron todas las dudas. La desaparición de personas era un hecho atroz que existía en nuestro país. Y de ahí en más, bueno, cuando reaparece Eduardo milagrosamente con vida y relata, ¿no es cierto?, lo que había sido su cautiverio y su detención, de ahí en más, evidentemente, las cosas fueron distintas y me acerqué lo más que pude a los organismos de derechos humanos y a denunciar a través de la profesión los hechos que fueran, ¿no es cierto?, comprobados y denunciados. En este caso, escuchando lo que hemos oído esta noche y pensando la importancia que tuvo, ¿no es cierto?, poder redactar un informe que luego sirvió de base al juicio a los comandantes, y como nos decía, y lo reitero siempre porque es importante, nos decía el fiscal de Roma, el doctor Caporale, cuando fuimos como testigos en el juicio a los desaparecidos de origen italiano con la señora de Carlotto, nos dijo que el juicio a los comandantes era único en la jurisprudencia internacional, porque Múnich había sido un juicio de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y Kosovo y La Haya eran tribunales internacionales. En el caso nuestro eran jueces argentinos, víctimas argentinas y todo se había desarrollado en nuestro país. En la CONADEP se trabajó con un espíritu, yo diría, de retiro espiritual, con un enorme respeto y una gran humildad, hasta el punto de que Sábato, que era el presidente de la comisión, se anotaba en la lista para hacer uso de la palabra y no lo hacía si no le tocaba su turno. Esto, digamos, de alguna manera hace que el coraje de los sobrevivientes a que hacía alusión Graciela, yo creo que es de las cosas que quisiera transmitirles a los jóvenes por el peso que tiene este informe, del cual ahora recordamos 30 años después que fue escrito. No es verdad, como dijo, y lo recuerdo con gran dolor, un presidente constitucional, no es verdad que había que pedir perdón porque en 30 años de democracia no se había hecho nada por los derechos humanos. No es verdad. Este documento que sirvió para mandar a la cárcel, donde todavía están a algunos de los responsables de la tragedia más terrible que ocurrió en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, esto se hizo en el país y esto todavía tiene sus efectos. Fíjense, la gente que todavía está purgando, y por suerte, los hechos de los cuales son responsables. También quiero subrayar el enorme coraje de los sobrevivientes que acompañaron las visitas de inspección que hicimos en distintos puntos. No olvidaré nunca la ida al Borda y al Moyano con los familiares, porque pensábamos, y creo que era razonable, que podía haber allí personas que habían perdido la razón por el infierno que habían tenido que atravesar. Desgraciadamente no encontramos a nadie, pero los familiares nos acompañaron, foto en mano, porque se suponía que las víctimas habían pasado por cosas tan terribles que podían tener un aspecto diferente. Les reitero, bueno, no encontramos a nadie. En el caso de la ESMA, también no quiero olvidar el enorme coraje de esa gente que transitó con los ojos cerrados por la ESMA, porque había estado vendada en la ESMA y para reconocer los lugares, ¿no es cierto?, tenía que hacerlo de esa manera. Incluso algunos tuvieron el coraje también de sentarse para, digamos, reproducir, sentarse en el suelo para reproducir la forma en que habían sido encadenados a los caños del agua que corren, y deben correr todavía, por los muros de la ESMA. De la misma manera, también en la Superintendencia de Seguridad, cuando los testigos rompieron en llanto, algunos de ellos, con toda razón, ¿no es cierto?, pensar que en el centro de Buenos Aires, la calle Moreno al 1400,
había gente torturada y que había pasado por las peores experiencias allí. Bueno, eso, digamos, hace que 30 años después nos dé una cierta satisfacción haber podido contribuir a través del informe a que los responsables fueran condenados o por lo menos enjuiciados. Por otra parte también, bueno, queremos marcar la gran humildad con que se trabajó en la CONADEP, y lo reitero, ¿no es cierto? Cuando Monseñor de Nevares, por ejemplo, señaló, y quiero recordarlo particularmente a Monseñor de Nevares, justamente señaló que Graciela había hecho un enorme trabajo en la Asamblea Permanente. La idea de justamente poder organizar y estructurar la información nos pareció que justamente era lo necesario como para que después la documentación tuviera el valor de la prueba. Por todo eso, y no me puedo extender, pero quiero señalarles a los jóvenes que no es cierto que no valió la pena, valió la pena. Y realmente por eso les pedimos que vayan a las fuentes, que recuerden que si hay algo que investigar, sería, por ejemplo, muy interesante que alguien tomara de su tiempo y se dedicara a reconstruir, por ejemplo, las desapariciones que ocurrieron bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón. Son las primeras desapariciones de personas. En vez de adosar un prólogo al Nunca Más, en vez de añadir datos a una obra que ya estaba escrita, lo cual culturalmente no necesito explicarles a los jóvenes que culturalmente, ¿no es cierto?, si hay un libro que no te gusta, no escribís encima del libro, escribís otro. Entonces sería muy interesante que se hiciera otro Nunca Más con las víctimas de un gobierno constitucional. Por todo eso, dejemos de lado, ¿no es cierto?, las rencillas, pero busquemos siempre la salida de la verdad, que era exactamente lo que se buscó en el Nunca Más. Todo el Nunca Más está documentado, hay incluso un anexo, vos te acordás, Graciela, donde figuran los nombres y el número de legajo de cada una de las personas que son nombradas allí. Y en virtud, ¿no es cierto?, de esa búsqueda, quizás pudimos aclarar algunas de las hipótesis que se habían formado. Les reitero, no encontramos a nadie con vida, e incluso también para que los jóvenes lo sepan, el poder del ejército era tan grande que cuando hubo una denuncia de una persona que estaba con vida todavía en una guarnición de Tonquis, en el sur del país, ¿no es cierto?, la comisión mandó a un grupo de personas, un médico, un legista y un miembro de la comisión, para comprobarlo si era o no. Hubo que hacerlo en un avión de gas del Estado, para no tomar un avión de línea y justamente no permitir que ocurriera lo que pasó en varias noches cuando en las oficinas de Sarmiento al 1500 en el Centro Cultural General San Martín, ¿es cierto?, entraba gente de noche, cambiaba las carpetas de lugar para señalar que habían estado allí, que se habían llevado incluso la causa de Mar del Plata, creo que 2 veces, y bueno, mostrar que estaban atentos y vigilantes. Todo esto debe recordarse, pero justamente también debe recordarse el enorme respeto por aquellos que tuvieron el coraje de dar su testimonio, esos sobrevivientes a los cuales yo personalmente por lo menos nunca olvidaré. Muchas gracias. Eduardo Frías, el periodista fotógrafo al cual mencionó, a mí me contó que estando en Campo de Mayo se oía la radio. Él estaba en un lugar que se llamaba El Campito y oyó a Magdalena pedir por él, que eso le ayudó a mantenerse con vida. A continuación habla el doctor Norberto Lipski. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Mónica, por esta convocatoria. Un gran gusto compartir esta mesa
en quienes el tiempo no hace sino reafirmar el profundo respeto, admiración que cada uno de los ciudadanos, con o sin testimoniar dentro de la CONADEP, hemos construido en torno a cada uno de los integrantes de la misma, que tuvieron la dignidad de concluir la tarea. Y en esa conducta de concluir la tarea, le dieron a la naciente vida democrática del país y a las generaciones que aún pertenecíamos al tiempo en que habíamos resistido a la dictadura y habíamos sostenido la necesidad de defender las instituciones democráticas frente al golpismo y frente a las debilidades del propio sistema democrático, ganamos en respeto y también advertimos con el transcurso del tiempo que nuestro testimonio no fue en vano. Y no por lo individual, sino básicamente por lo colectivo. E incluso, como dijera uno de los que fueron leídos como adhesiones, creo que es la de Julián Domínguez, el presidente de la Cámara, respecto a que aquel informe de la CONADEP no solo tiene la vigencia jurídica actual, donde cada uno de los juicios que se inician y se desarrollan en torno a los crímenes de lesa humanidad recupera la memoria del informe de la CONADEP, al extremo de que representa una de las principales pruebas y muchos testigos no necesitan reiterarlo porque ya está dicho y reconocido. Tiene un valor profundamente jurídico y de profundo valor humano para el testigo que hace 30 años puso en letras su historia. Pero también dice esa adhesión del valor intergeneracional que ha dejado el Nunca Más. Y así como Graciela hace un momento saludaba la presencia de su nieta, yo saludo la presencia de mi hija aquí adelante sentada, que también me hizo reflexionar hace unos años, cuando organizó con su grupo de los últimos años de la escuela secundaria la dramatización de lo que debió haber sido testimoniar en la CONADEP, porque ella había leído el Nunca Más y pudo imaginar cómo era la escena. Y a la invitación de participar en el aula pude interactuar con sus compañeros que efectivamente a través de ese Nunca Más estaban recorriendo la historia de una manera casi sencilla y de natural entendimiento. Pero para la mayoría de nosotros, en carácter de testimonio, también implicaba una posibilidad de legitimar nuestra condición de sobrevivientes. Sobrevivir en los campos de concentración con cada uno de los dolores que cada uno lleva consigo es también una profunda responsabilidad que tenía como casi primera oportunidad de manifestarse, pudiendo hacer conocer en la CONADEP no el padecimiento personal, sino la experiencia colectiva de un campo de concentración. Y de esa experiencia colectiva, fundamentalmente los que no habían podido regresar a casa. Y esa responsabilidad también nos hacía actores de una historia política de ese golpe de Estado y su sangriento terrorismo de Estado. Pensando en esta reunión, y permítanme que lo haga desde ese lugar, de quien supo
que no era una circunstancia casual que me llevaba al campo de concentración de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sino que era una lucha de 10 años por una salud social en uno de los barrios más críticos de La Matanza, en Ciudad Evita. Y que sabíamos que en el marco de la seguridad nacional ese modelo de salud y de educación representaba claramente parte del blanco de la dictadura. No de la dictadura solo en los términos de tenientes o coroneles, sino también en términos de las corporaciones que alentaban el golpismo para debilitar la democracia y llevarla hasta sus últimas consecuencias de imposibilidad de gobernar. Y recordando eso llegué a La Nación del día 13 de diciembre de 1975, donde Celedonio Pereda, por entonces presidente de la Sociedad Rural, decía: debemos asumir plenamente el hecho de que se está librando una guerra decisiva, de que no somos ajenos a ello, y esa guerra se libra en muchos frentes, unos visibles, que son regados por la sangre de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, otros disimulados y más peligrosos aún, como la infiltración en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, como así también en la administración pública. La Nación, 13 de diciembre de 1975. Pero también sentimos el dolor de la claudicación de la política, la entrega de la política a las corporaciones y a un ejército y las Fuerzas Armadas que les servía para llevar adelante sus propósitos. Porque nos dolió, y mucho, el decreto 2772 firmado por el presidente provisional Ítalo Luder de noviembre del 75, con la habilitación que hacía a un modelo de terrorismo de Estado. Solamente hubo 3 generales que discreparon con esa decisión y fueron pasados a retiro. Pero también nos dolió cuando en septiembre de 1975 un viejo líder democrático como Ricardo Balbín decía que él apoyaba el operativo Independencia porque se manifestaba a su vez preocupado por la guerrilla fabril y se pronunció a favor de una acción integral contra la guerrilla. La Nación, 2 de septiembre de 1975. La claudicación de la política no era más que abrir el camino a un golpismo militar que preparaba la más sangrienta noche de los argentinos. La visión de los testigos es una visión heterogénea, diversa, como diversa era la forma en que teníamos para mirar la realidad, aunque un campo común de liberación nacional nos unía. Pero también era diverso el modo de creer sobre las posibilidades que se abrían a partir de la existencia de la CONADEP. No fue sencillo que cada uno de los sobrevivientes sintiera el impulso inmediato de asistir a brindar su testimonio. El legajo que me correspondió a mí es el 7397. Mi otra hija, que no está acá, que está en Córdoba, me dijo un día: viejo, ¿por qué fuiste tan tarde? 7200, dice. Entonces le dije: porque me llevó 6 meses convencer al resto del equipo de salud y del equipo de educación del Centro Educativo Sanitario de Ciudad Evita que fuéramos todos a declarar que habíamos pasado por la tortura en la Brigada de San Juan. Es decir, la construcción del testimonio también ha sido un gran esfuerzo. Más aún, yo había testimoniado, me correspondió hacerlo previamente, primero con el juez que intervino en la causa, luego del Consejo de Guerra, que era el juez Anzuate, y el fiscal
Estracera. Denuncié las torturas, pero nadie investigó. Y posteriormente vino la Comisión Interamericana, supo que estaba sobreseído en la causa, que estaba a disposición del PEN, pidió explicaciones y la dictadura dio la que estaba a su alcance. Es decir, uno ya había testimoniado, muchos de nosotros los habíamos hecho. Todos sabíamos en la Unidad 9 de La Plata que cuando nos llevaron adelante a declarar porque habíamos pedido a nuestra familia que se nos incluyera en la lista para testimoniar, todos sabíamos que íbamos a recibir represalias. Y efectivamente las recibimos, de las peores. Pero también sabíamos que estábamos cumpliendo con los que ya no podían testimoniar. Y que tenía que irse la Comisión Interamericana con el mayor grado de información posible para pedirle y exigirle a la dictadura argentina todas las explicaciones que ésta, por supuesto, se negaba. El tercer aspecto que quiero mencionar es el primer dato cuantitativo que nos deja la CONADEP. Todos supimos nuestra propia experiencia, modos de compartir, que predominábamos jóvenes. Jóvenes que hoy miran la historia de aquel momento como un tiempo casi muy lejano, y para nosotros enterarnos por la propia información de la CONADEP que la edad de secuestro, el 71% teníamos entre 21 y 35 años, que el 10% de los secuestrados teníamos entre 16 y 20, yo tenía más de 20, que el 70% era de sexo masculino, pero que ellos lo dijeron, que una de cada 10 mujeres secuestradas estaba embarazada, por las propias edades que estamos mencionando. Y ellos también nos dijeron cuál era el perfil de actividad de los testigos. Los obreros eran el 30,2%, trabajadores de fábrica, trabajadores del sector rural, delegados de base, comisiones internas. No había sindicalistas de 4x4. Eran trabajadores de fábrica los que estaban desaparecidos. Estudiantes el 21%, empleados el 17,9%, profesionales el 10,7%, docentes el 5,7%, autónomos y varios 5%, amas de casa 3,8%, conscriptos y personal de fuerza de seguridad 2,5% de los secuestrados, periodistas 1,6% de los secuestrados, de actividades artísticas 1,3%, religiosos 0,3%. El informe incluye 379, mejor dicho, el 59% eran sobrevivientes, el 20% eran testigos de desapariciones y el 15% eran familiares de desaparecidos y 4% otras relaciones sociales. Y como bien ya lo dijeron Magdalena y lo reafirmó Graciela, detectaron ellos 340 centros clandestinos de detención. Muchos de nosotros fuimos luego a testimoniar frente a la Cámara Federal. Y cada uno de nosotros tuvo la sensación de que el camino previo recorrido en la CONADEP nos daba legitimidad frente a los jueces. Acá varios de ellos estaban asistiendo a cada uno de nuestros testimonios. Y hay un cuarto punto
que quisiera mencionar. La CONADEP, la ética y los derechos humanos. Dije claramente, y en honor a la historia hay que decirlo con claridad, que rindo homenaje a los miembros de la CONADEP que concluyeron su trabajo. Del mismo modo pierdo el respeto para quien no lo concluyó. Y acá me tocó ser testigo de segunda instancia, no para testimoniar sobre mi propia experiencia personal, sino por entonces como coordinador de los equipos técnicos de Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha Mariani, por entonces presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y quien hoy es presidenta, Estela de Carlotto, con quien les habla, concurrimos en los últimos días del mes de mayo, a última hora de la tarde, a pedir una reunión urgente con la CONADEP. La reunión urgente se debía a que el médico Favaloro había sugerido como miembro de la CONADEP, tal vez pretendiendo desconocer que antes había sido designado asesor en salud del general Viola, había sugerido a la CONADEP que en relación al punto C del decreto 187/83 firmado por el presidente Alfonsín, a quien sumo mi homenaje. En el punto C del decreto se decía determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores. En virtud de esta circunstancia, establecida por el decreto del presidente Alfonsín, el médico Favaloro le sugirió a la CONADEP que quienes se encargaran de llevar adelante los estudios de histocompatibilidad fueran los médicos Berruno y Haas. Simultáneamente, Abuelas de Plaza de Mayo, y con esta modestísima compañía y apoyo, recorríamos otros centros del mundo buscando apoyos técnicos para algo que era absolutamente una novedad en el campo de las ciencias aplicadas a los derechos humanos. Y así se llegó, por un lado, al Blue Center de Nueva York, donde Fred Allen y Rubinstein se pusieron en contacto con la Universidad de Berkeley, y Mary Claire King fue la persona que asumió directamente la responsabilidad de poder generar las condiciones en el medio nacional. Mientras ocurría esto, Favaloro proponía Berruno y Haas. Y las Abuelas de Plaza de Mayo supieron por esos días que Berruno era a su vez uno de los médicos responsables del equipo de inmunología del Hospital Militar, el mismo lugar donde habían sido objeto de partos clandestinos diferentes mujeres secuestradas bajo la dictadura. La reunión fue efectivamente el 4 de junio, a las 19 horas. Estaban en la mesa Jaime de Nevares y el doctor
no, el presidente de la Corte de Colombres. Ricardo Colombres, escucharon de las abuelas esta enorme preocupación. ¿A quién se le iba a entregar nada más y nada menos que la certificación científica de la restitución? Ricardo Colombres se puso de pie, inmediatamente pidió que viniera Graciela. Graciela se sentó con nosotros y recuerdo textualmente que Colombres le dijo a Graciela: salvo que tenga la mano adentro del corazón, que Favaloro venga inmediatamente. Efectivamente, por un lado, a las 48 horas supimos por los diarios que había renunciado a la CONADEP René Favaloro, honrando lógicamente a la CONADEP y haciendo sentir que la construcción de la verdad también estaba exigiendo comportamientos éticos que fueran de absoluta transparencia, y ganó legitimidad y ganó confianza en los sectores allegados al movimiento de derechos humanos la conducta que los miembros de la CONADEP adoptaron hacia quien claramente no tenía las capacidades éticas y los principios suficientemente arraigados en el camino de la verdad y la justicia. Finalmente, fíjense en ustedes el giro de la situación, que solo 10 días después, el doctor Puga, por entonces secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, dicta la resolución por la que se establece que el Hospital Durán pasa a ser el ámbito donde se resuelven los procesos de identificación de niños desaparecidos. Luego llegaron las leyes respectivas del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué esta mención? No es en la necesidad que cada uno revise su idea sobre este médico cardiólogo. Sí, para reafirmar que la construcción de la CONADEP tuvo un profundo sentido ético. Ese clima de confianza que describía Graciela, ese ritmo incansable de trabajo, ese devolverle a las organizaciones de derechos humanos una confianza que inicialmente no tenían y que se fue construyendo, fue porque hubo conductas como esta que acabo de mencionar. Y para cada uno de nosotros, testigos en aquel momento, la seguridad de que no era en vano decir todo lo que teníamos que decir. Y por último, te robo un segundito más. Yo dije que cada testigo atravesó una historia dolorosa. Y no siempre es sencillo transmitir el dolor. Y en mi caso personal quiero homenajear a Enrique Mejía, porque Enrique supo que yo tenía un límite en la descripción de los padecimientos y que me costaba escribirlo, y que aún con las mayores garantías había límites del dolor sufrido en el plano no solo físico, sino en el plano más íntimo y más moral, del cual me surgían enormes trabas para hacerlo. Y Enrique me ofreció su casa y me preguntó de qué mejor manera yo podía comunicar. Entonces dije, generalmente hablando. Es una maravilla, instaló en su casa, en el living de tu casa, instaló 4 micrófonos, me dio la llave, me mostró la heladera, me dio todo el día y mi testimonio surgió de este gesto, que te agradezco infinitamente.
A continuación oiremos las palabras de cierre de la doctora Mónica Pinto. No los quiero aburrir y mucho menos monopolizar, sino simplemente cerrar con las tareas que como educadores universitarios nos corresponden. La CONADEP comenzó a hacer la luz en el tema de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Se propuso un reconocimiento de la verdad de lo sucedido, una verdad que se construyó como nos lo expusieron aquí sus integrantes y quienes testimoniaron ante ella, y que se sigue construyendo con la causa 13, el juicio a las juntas, con la causa 44, el juicio a campo. Esa verdad descubre a los argentinos cuestiones de dimensiones extraordinarias. Descubre la actuación de un régimen prescindente del derecho que funciona clandestinamente como realidad paralela a la formalidad legal e institucional de la Argentina. Se trataba de un descubrimiento inmenso que hacía impensables olvidos y perdones. Era como intentar tapar el sol con la mano. Es justamente esa característica la que, sumada a la acción continua y diligente de familiares y de organizaciones no gubernamentales, la que permite las creaciones posteriores, los juicios para la verdad, que no están escritos en ningún lugar y que en definitiva no fueron juicios con personas procesadas, y que se desemboca en la decisión de retomar las causas judiciales. La voluntad política no hubiera sido la misma de haber tenido que comenzar todo desde foja cero, 20 años después del restablecimiento democrático. Gracias entonces, en nombre de la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la UBA, a Magdalena, a Santiago, a Graciela, a Norberto y a todos aquellos que desde distintos lugares colaboraron para que la CONADEP pudiera cumplir con su misión de dar el primer nunca más fundante de la historia moderna de la Argentina. Por las mismas razones, el año que viene vamos a conmemorar los 30 años de la sentencia de los comandantes en esta casa, y la oportunidad será para agradecerles a los camaristas y a los fiscales por esto. Gracias a todos y nos seguimos viendo. De este modo damos por finalizado el presente acto.